Hace unos 20 años, cuando tanto Hilary Duff como Lindsay Lohan protagonizaban las series de Disney más populares del momento, algo se rompió entre ellas y se pelearon para siempre. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó realmente entre Lindsay y Hilary? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? ¡Soy Goku! Claro que sí, hoy soy Goku. Y nos vamos a meter de lleno en un tema que me han pedido muchas veces que haga video sobre esto. No sabía bien la historia, no la tenía muy clara, así que ahora que la tengo muy clara te voy a contar por qué Lindsay Lohan y Hilary Duff se han odiado a muerte durante tanto tiempo. Ponete cómodo, agarrá las palomitas, que se viene un video intenso. Para entender cómo se pudrió todo entre Hilary y Lindsay hay que ir un poco más atrás en el tiempo. Resulta que Aaron Carter estuvo como invitado en la grabación de la serie Lizzie McGuire unos meses antes de que se estrenara el show. En ese episodio, Aaron hacía de sí mismo y Lizzie, el personaje de Hilary, hacía lo imposible para entrar al set donde él iba a rodar un videoclip. Curiosamente, en una de las escenas finales, Aaron le da un beso a Lizzie. Parece que el amor era real entre ellos desde poco antes de que se iniciara el rodaje. Tal es así que se pusieron de novios el 7 de diciembre del 2000, justo cuando Aaron cumplió 13 años, tan solo unos días antes de enero del 2001, que fue cuando se filmó el episodio. Después de estar un año y medio en pareja con Hilary, Aaron se aburrió un poquito y sin dejarla ni cortarla oficialmente, empezó a salir con Lindsay Lohan. Aunque Duff se enteró de esto, parece que igual perdonó a Aaron y siguieron juntos. Incluso fueron juntos al estreno de la película de Lizzie McGuire en 2003. Lo curioso es que, casi al mismo tiempo, Hilary fue como invitada al estreno de Freaky Friday, la película de Lindsay Lohan. Pocos meses después, parece que Aaron se volvió a aburrir de Hilary y la volvió a engañar con otras chicas. ¿Qué? Incluso él admitió en una entrevista que hasta había llegado a salir con la mejor amiga de Hilary. Pero Aaron Carter, sos un loquillo. Después te andabas quejando que tu hermano, este y el otro. Vos también hiciste de las tuyas, ¿eh? Pero bueno, por más que Lindsay parecía que estaba fuera de todo esto, para muchos, para esta época, es como que empezó oficialmente la pelea entre Hilary y Lindsay Lohan. En diciembre del 2003, Lindsay fue al estreno de la película de Hilary, Cheaper by the Dozen. En ese momento, hubo rumores de que a Lindsay le había invitado gente de la producción de Fox y que Hilary enloqueció, esto no le gustó nada y la terminó echando a los gritos. La cosa es que Lindsay igualmente entró al estreno de la película y para colmo, la gente de Fox llegó a decirle a Duff que si no le gustaba que Lohan estuviera ahí, la que tenía que irse era ella. Al poco tiempo, entre ellas dos se metió otro tipo más. Estamos hablando de Chad Michael Murray, quien había filmado Freaky Friday con Lindsay y para principios de 2004 hacía de la pareja de Hilary en el rodaje de A Cinderella Story. La cosa es que para armar más quilombo, Lindsay llamó a Chad para hablarle mal ¿de quién? ¿De quién? A ver si adivinás. Si adivinás, coméntalo por ahí abajo. Aunque los rumores de que Hilary y Lindsay se odiaban ya estaban en todos lados, para febrero del 2004 todavía parecía que las dos trataban de tapar la situación. En ese momento, Lindsay estuvo como invitada en el programa TRL en MTV. En un momento le preguntaron si quería confesar algo sobre su vida y ella solamente respondió: I love you, Hilary Duff. 3 meses más tarde, Lindsay apareció en el programa SNL y ese día la actriz Rachel Dratch hizo un monólogo imitando a Hilary y Lindsay no perdió la oportunidad. ¿Para qué? Para burlarse de ella. Un poco más adelante, Hilary dio una entrevista para Access Hollywood y dejó en claro que se había tomado bastante mal la imitación de SNL y los comentarios de Lindsay. Por eso dijo: no estoy aquí para hablar mal de ella como ella habla mal de mí todo el tiempo. Por si fuera poco, en julio de 2004 quedó bien en claro que estaba todo mal entre las dos porque Hilary le prohibió la entrada a Lindsay al estreno de su nueva película. Tampoco es que Lindsay haya querido ir, pero igual, si iba, no la iban a dejar entrar. Hacia fines de 2004, Hilary y Lindsay se despegaron un poco de la actuación para empezar con sus carreras musicales. En octubre, a Hilary le hicieron una entrevista en la revista Blender y a esa altura era inevitable que le preguntaran por lo que pasaba entre ella y Lindsay. Así que Hilary respondió: Sometimes I really hate Lindsay Lohan. Textual, algo así como: algunas veces simplemente odio mucho a Lindsay Lohan. Clarísimo. Eso hizo que todo el mundo pensara que la canción Haters de Hilary Duff estuviera dedicada ¿a quién? A Lindsay Lohan, claro que sí, porque una de las frases más polémicas dice: decís que tu novio es dulce y bueno, pero todavía tenés tus ojos sobre el mío. Para diciembre de 2004, Hilary Duff ya se había olvidado de Aaron Carter y había empezado a salir con Joel Madden, el cantante de la banda Good Charlotte. Resulta que un día, Lindsay fue con su hermano menor a ver a la banda y cuando quisieron acercarse a Joel a pedirle un autógrafo, él dijo que no les iba a firmar nada hasta que Lindsay no le pidiera disculpas a Hilary.
A principios del 2005, Lindsay dijo que había llamado a Hillary para disculparse. La cosa es que, aparentemente, la atendió la hermana de Hillary, o sea, Hailey, y colgó el teléfono sin siquiera contestarle nada. Desde ese momento, hubo un tiempo en que cada una estuvo enfocada en su carrera y parecía que ponían fin a su enfrentamiento de una vez por todas. En abril de 2007, Hillary dio una entrevista a People y dijo que los problemas entre ellas habían sido cosas de chicas, pero todo se había arreglado. Incluso cuando Hillary sacó su álbum Dignity, la invitó a Lindsay a la fiesta de lanzamiento y hay una foto de ellas dos juntas. Aparte, en la entrevista con la revista People, Hillary dijo que Lindsay es una chica muy divertida. A pesar de esto, es muy probable que no fueran mejores amigas. Después de todo, no hay fotos más recientes de ellas dos juntas. Entonces, es más que probable que esa invitación y esa foto hayan sido una buena forma de mostrarle a la prensa que el quilombo había terminado. Con el paso de los años, Lindsay y Hillary no volvieron a enfrentarse ni a tener ningún novio en común. Las dos pudieron seguir con sus carreras en la música y en la actuación, por más que Lindsay estuvo casi retirada entre 2008 y 2011. Aunque no haya nada que demuestre que son amigas, tampoco hay muchas evidencias de que se sigan odiando. Al menos para los medios, el escándalo entre Lindsay y Hillary revivió en 2014 cuando Aaron Carter publicó una serie de tweets aconsejándole a sus seguidores que no engañen a sus parejas porque él creía que había perdido el amor de su vida cuando engañó a Hillary. O sea, destrozó a Lindsay Lohan también diciendo Hilary Duff era el amor de mi vida y la otra piba era nada, una cagada que me mandé, no era nada, no valía nada. Entre otras cosas, Aaron publicó: voy a pasar el resto de mi vida tratando de recuperarla. Hillary para ese momento se estaba separando del jugador de hockey Mike Comrie, con quien había tenido un hijo, pero de todas formas Hillary no tuvo mucho que decir sobre los comentarios en Twitter de Aaron. Aaron Carter murió el 5 de noviembre del 2022 y hubo fans de Hillary y de Lindsay que aprovecharon para tratar de reavivar la pelea entre ellas. Inmediatamente, después de que se hizo pública la noticia de la muerte de Carter, Hillary hizo un post en Instagram para recordarlo. Mientras tanto, Lindsay tardó un poco más en despedirse de su ex por las redes sociales, así que mucha gente aprovechó, ¿para qué? Para criticarla. A más de 15 años de que Hilary Duff y Lindsay Lohan pusieran fin a su enfrentamiento, parece que los seguidores de una van a seguir odiando a la otra por siempre. Y viceversa, porque a la gente también le gusta ver el mundo arder. ¿A vos te gusta ver el mundo arder? Comentalo por ahí abajo, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos en otro drama. Paz.